Hola, ¿cómo están? Buen día. Ahí veo que se están empezando a conectar. ¿Se me escucha bien? Díganme si se me escucha bien para estar tranquilo de que durante la reunión se me escuche. Hola Lisa, ¿cómo va? Hola Maxi, buenísimo. Ya veo que se están conectando de a poco todos. Bueno, vamos a seguir teniendo estas reuniones de una forma distinta a las que estábamos acostumbrados. Vamos a seguir teniendo reuniones en forma digital hasta nuevo aviso. Quizás se extraña verlo, se extraña poder compartir en persona, pero sabemos que la situación eh, es difícil y esta es la mejor alternativa que tenemos para poder seguir teniendo comunión como hermanos, para poder seguir compartiendo de la palabra juntos. Ahí, ahí veo que se siguen sumando. Y quería decirles en el mientras se sume gente, vamos a esperar 1 o 2 minutos más. Quiero decirle que si bien hay una distancia física entre nosotros en este momento, que no podemos juntarnos, no podemos vernos, no podemos saludarnos, no podemos abrazarnos como nos gustaría, pero eh, gracias a Dios existen las tecnologías y esas tecnologías nos permiten acercarnos un poquito más a pesar de todo lo que estamos viviendo y recordemos siempre mandar un mensaje a nuestro hermano, una llamada. Todo gesto siempre es bueno y es lindo y a las personas que quizás están pasando esta cuarentena solos les es de mucho ánimo. Bueno, vamos a ir arrancando con la reunión de este domingo, ya veo que somos unos cuantos conectados. Vamos a dar comienzo a la reunión de este domingo, los invito a que abramos nuestras Biblias en segunda de Corintios 12, versículos 5 al 10. Segunda de Corintios 12, versículos 5 al 10. Segunda de Corintios 12, del 5 al 10, dice así: De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me agofetee, para que no me enaltezcan sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y antes de desarrollar el texto, quisiera que empecemos con una oración. Oremos. Padre amado, Señor, te doy gracias por tu salvación tan grande, te doy gracias porque nos permite, Señor, seguir reuniéndonos a pesar de la circunstancia que estamos viviendo, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo, pero te ruego, Señor, que en este tiempo podamos quitar toda preocupación de nuestras mentes, Señor, podamos quitar también todo preconcepto, que dejemos que tu palabra nos instruya, que dejemos, Señor, que seas tú el que esté guiando este tiempo, y también te ruego que seas tú, Señor, el que esté hablando a través de mí. Señor, todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Antes de desarrollar este tema, quisiera que entendamos el contexto en este capítulo, en este libro, en segunda de Corintios. Pablo estaba defendiendo su apostolado. Y
el versículo que vamos a... El primer versículo que vamos a desarrollar es el 5, que comienza diciendo: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y él comienza diciendo: de tal hombre me gloriaré, pero para entender este versículo tenemos que entender lo que Pablo venía hablando. En los primeros 5 versículos de este libro, de esta carta, del capítulo 12, Pablo comienza hablando de sí mismo en tercera persona y cuenta una experiencia que tuvo hace 14 años. No se nos da mucho detalle de su experiencia, pero él nos cuenta que fue llevado al tercer cielo, a la misma presencia de Dios, y nos expresa también que no se les ha permitido contar demasiado detalle. Pero vemos que en este versículo 5, él separa al hombre que fue llevado al tercer cielo del hombre que con debilidad trabaja arduamente en esta tierra. Pero dice que se rehúsa a gloriarse acerca de sus visiones y revelaciones. Y el versículo 5 termina diciendo: sino en mis debilidades. Pablo afirma algo que va en contra de la naturaleza humana, donde uno tiende a resaltar la fortaleza, uno tiende a resaltar sus logros, pero él, en lugar de esto, él dice que si se tiene que gloriar, lo va a hacer en sus debilidades. El versículo 6, dice así: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Vemos que en la primera parte de este versículo 6, el apóstol afirma que si quisiera gloriarse, no sería un insensato, no sería un loco, porque diría la verdad. Y tenemos que entender qué implica gloriarse. Gloriarse implica llamar la atención hacia uno mismo, y Pablo se niega rotundamente a hacer esto. Podemos ver que en 2 Corintios 10:17 Pablo afirma: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Él era consciente que el único merecedor de la gloria y la honra era Dios. Entonces para entender esta primera afirmación, tenemos que entender el contexto de este pasaje también. Los adversarios de Pablo, quienes ponían en duda su apostolado, lo tientan a gloriarse en sus credenciales. Por eso Pablo afirma que si quisiera gloriarse, él no sería un insensato, porque diría la verdad. Y si alguien tenía en qué gloriarse, este era Pablo. Si podemos ver, él tenía con qué gloriarse en la carne. En Filipenses 13 nos da un listado y podríamos buscarlo. Filipenses 3, del 4 en adelante, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces él decía que él tenía de qué gloriarse en la carne, que gloriarse en la ley, pero también, si hay alguien que podía gloriarse de su estatus en la iglesia, era él. Él había fundado iglesias en Asia Menor, Macedonia y Grecia. Él había trabajado más arduamente, había sufrido más veces, había pasado más peligro que cualquiera. Y esto lo podemos ver en 2 Corintios 11, del 16 al 33. Él ahí da una lista de lo que sufrió, de lo que padeció por la obra del Evangelio. Pero también se le dio una experiencia espiritual que lo ubicó en un plano mucho más superior a sus colaboradores y compañeros de milicia. Pero Pablo no desea gloriarse de ningún cargo de fama o prestigio, a pesar de que de forma justificada podría hacerlo. Pero en el mismo versículo 6 afirma: pero lo dejo. Y nosotros estamos familiarizados con el peligro que es de tener un pensamiento, de tener una estima de nosotros mayor de la que deberíamos. Pero igual de peligroso que esto
es que otros tengan un concepto de nosotros más alto del que deberían tener. Y Pablo estaba familiarizado con esto. Y Pablo esto lo aborrecía, y toda persona sabia también debería tenerlo. Por eso Pablo afirma, al final del versículo 6, dice, para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Entonces Pablo quería que lo traten como un hermano espiritual, pero también quería que lo vean como un hombre con muchos defectos, una persona que tuvo que hacer frente a las debilidades externas, necesidades, escasez y humillaciones. Por eso no se gloría de sí mismo, sino de sus debilidades. Después tenemos el versículo 7 que dice así, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Entonces este versículo lo comienza diciendo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Y este exaltarse desmedidamente nos habla de orgullo. El orgullo se filtra sutilmente en el alma humana y lo termina gobernando de una manera tal que la persona no se entera de su presencia, no se entera del orgullo. No, una persona actúa sin saber que lo tiene y sin saber que lo está gobernando. Entonces Pablo, que se gloría y se honra en Dios en todo, desea permanecer humilde a gloriarse de sí mismo y de sus logros. Pablo sabe que el privilegio de haber experimentado visiones y revelaciones celestiales puede generarle orgullo. La tentación de elevarse a sí mismo por sobre sus compañeros, sobre sus colaboradores, es real. Y después Pablo agrega en este versículo, me fue dado un aguijón en mi carne. Entonces podemos ver que el Señor intervino dándole a Pablo una espina en su carne. El término original que se traduce como aguijón es scolops, y este se puede traducir como estaca o como espina. Significa una espina u otro elemento que penetra la carne de Pablo y lo hiere. ¿Alguna vez se clavaron una espina o una astilla? ¿Recuerdan lo doloroso y lo molesto que esto puede ser? Más allá de que por ahí sea una espina o una astilla minúscula o no. También imaginen tener esto constantemente. Esta era la situación de Pablo. También acá Pablo agrega la palabra carne, que señala la fragilidad del cuerpo humano. La mayoría de los estudiosos de la palabra concuerdan que este término debe tomarse literal, es decir, que Pablo sufría de un dolor físico. Después vemos que el versículo 7 continúa diciendo, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezcan sobremanera. Entonces entendemos que Dios permitió que Satanás envíe a uno de sus ángeles para que atormente a Pablo. Y esto nos hace recordar a Job, a quien Satanás afligió, pero Dios le estableció límites a Satanás y este no pudo hacer más de lo que Dios le permitió. Esto lo podemos ver tranquilamente en Job 1, versículo 12, y Job 2, versículo 6. Y las explicaciones de esta dolencia de Pablo son numerosas. Hay por lo menos 12 sugerencias distintas y muchas son útiles, pero la que más fundamentos tiene es que Pablo sufría de problemas oculares, los cuales le causaban grandes migrañas. Pero acá en este versículo notamos un contraste, porque el mismo Pablo que fue llevado al tercer cielo para ver la luz celestial es posteriormente atormentado constantemente por un mensajero del príncipe de las tinieblas. Y como se dice al final de este versículo, dice, para que no me enaltezcan sobremanera. Entonces Pablo, con el mismo término que comenzó este versículo, lo termina, y esto lo hace para enfatizar la idea. Entonces Dios permite que Pablo pase por esto para que él se mantenga humilde. Y respecto a esto, vemos en el versículo 8 que dice así,
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces acá podemos ver que Pablo sabe que Dios está al control y no Satanás. Si Satanás lograra lo que quisiera, seguramente hubiera permitido que el apóstol Pablo fuera orgulloso en vez de humilde. Y acá podemos ver también en este versículo, el versículo 8, que Pablo ora y dice que no fue una oración simple. Esto fue un ruego. Entonces, acá Pablo dice 3 veces, y la expresión 3 veces quizás nos recuerda la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y acá nos dice que fueron 3 veces, pero no sabemos si fueron 3 veces consecutivas o 3 veces separadas. Tampoco sabemos si el Señor Jesús las respondió las 3 veces o solamente al final de la tercera oración. Pero el ruego de Pablo, que fue 3 veces al Señor para que lo libre de los ataques del maligno, aunque su respuesta fue negativa, para Pablo esta respuesta fue satisfactoria. Entonces nos podemos hacer una pregunta. ¿El Señor responde las oraciones cuando se las pedimos en fe? Y la respuesta es afirmativa a la luz de las declaraciones de Juan en 1 de Juan 5, versículos 14 y 15. 1 de Juan 5, 14 y 15 dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, la voluntad de Dios es el principal factor para que nuestras oraciones sean respondidas. Entonces, Dios escucha todas nuestras peticiones, pero las concede cuando concuerdan con su voluntad. Y podemos entender que Él quiere mejorar nuestra salud espiritual. Y en el caso de Pablo se trataba de humildad generada por un mensajero de Satanás. Después, en el versículo 9 podemos ver la respuesta de Jesucristo, del Señor Jesucristo, a Pablo. Pero también podemos ver después la respuesta de Pablo a la respuesta del Señor Jesucristo. El versículo 9 dice así, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces la respuesta de Cristo fue: bástate mi gracia. Bástate de mi gracia le quiso decir: mi gracia es suficiente para ti. Entonces la gracia ofrece gentileza y bondad hacia Pablo. La gracia se origina del dador, el Señor Jesucristo, al receptor, el apóstol Pablo. Y esto describe el carácter de Cristo, el cual está lleno de gracia y de verdad. El apóstol fue capaz de soportar el dolor de su aflicción debido al alivio que le proveía el Señor Jesucristo. Jesús no quitó la espina de su cuerpo, pero sí le dio alivio por medio de su gracia suficiente. Entonces podemos entender que no es Pablo, sino el Señor Jesucristo quien recibe la alabanza y la adoración. Porque el poder divino del Señor Jesucristo se destaca de forma brillante cuando la debilidad de Pablo se hace evidente. Y después, como le decía, en este mismo versículo 9, en la segunda parte, podemos ver la respuesta de Pablo hacia las palabras del Señor Jesucristo. Y Pablo dijo así: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces Pablo da a conocer lo interior. La respuesta del Señor Jesucristo hace que se alegre de su condición. Y cuando normalmente las quejas y los constantes ruegos son la reacción a una respuesta negativa, Pablo no las expresa. Al contrario, Pablo demuestra tener alegría, porque entiende que la gracia divina será más que suficiente para afrontar su enfermedad. Entonces, Pablo
soporta su debilidad humana sabiendo que Cristo opera desde su interior. Entonces nos podemos preguntar por qué Pablo se gloría en sus debilidades. Y la respuesta es esta: mientras más débil sea él, mayor va a ser el poder de Cristo que obra en él. Jesús quiere usarlo como un mensajero que viene no con sus propias fuerzas, sino él sabe que depende completamente del Señor. De hecho, la frase final de este versículo nos dice: para que el poder de Cristo repose sobre mí. Y esto se puede traducir más literalmente como: para que el poder de Cristo instale su tienda de campaña sobre mí. Entonces la imagen que nos describe esto es la misma que Dios descendiendo del cielo para habitar en un tabernáculo en medio del pueblo de Israel. Esto lo podemos ver en Éxodo 40:34. Esto también nos da la imagen del Señor Jesucristo que descendió y habitó como en una tienda de campaña en medio de su pueblo. Esto lo podemos ver en Juan 1:14. Esto también nos muestra la imagen de Pablo sometiéndose completamente a Cristo. Todas las adversidades que vienen, Pablo las recibe como áreas en las que el poder de Cristo se va a hacer más eficaz. Después tenemos el versículo 10 que dice así: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y podemos ver que Pablo en este listado nos da áreas en las cuales la gracia puede ser más que suficiente para nosotros. Pero antes que este listado tenemos el ejemplo de Pablo en cansancio, en dolor físico y en enfermedades. Su gracia va a ser más que suficiente. Podemos ver que Pablo sobrellevó esta dolencia hasta el final de sus días porque su gracia fue suficiente. Pero este versículo, el versículo 10, nos agrega que su gracia va a ser más que suficiente en afrentas, en calumnias, porque siempre que queramos agradar a Dios, la gente seguramente va a hablar, pero su gracia va a ser más que suficiente para soportarlas. También nos dice que su gracia va a ser más que suficiente en nuestras necesidades. Dios nunca le va a hacer faltar a sus hijos nada que necesitemos. Y esto lo podemos ver en el Salmo 23, donde dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos va a hacer faltar. También Pablo nos agrega que su gracia va a ser más que suficiente en persecuciones. Quizás gracias a Dios nosotros no vivimos en lugares donde nos van a perseguir hasta el punto de quizás que corra peligro nuestra vida. Pero sí, cuando querramos hacer la obra de Dios, vamos a ver oposición, y ahí su gracia va a ser más que suficiente. También acá Pablo agrega que su gracia va a ser más que suficiente en angustias. Y no hay situación, por más difícil que a nosotros nos parezca, en que su gracia no sea suficiente. Y podemos ver que este versículo cierra con una nota de triunfo. Al final del versículo 10 podemos ver esta declaración que dice: porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, hermanos, que podamos entender que cualquiera que sea el aguijón, cualquiera sea la espina que podamos tener en nuestras vidas, sea la voluntad de Dios quitárnosla o no, tengamos la convicción de que su gracia va a ser suficiente. Y que en momentos difíciles que estamos viviendo a nivel mundial, como lo es esta pandemia y todo lo que esto conlleva, su gracia es más que suficiente para nosotros. Y como Pablo, que podamos gozarnos en nuestras debilidades y dejemos que el poder de Cristo, el poder de Dios, sobre en nosotros. Acerquémonos y confiemos en Él. Y en este tiempo se me viene a la mente constantemente una canción que siempre cuando nos reunimos, bueno, no siempre, muchas veces, cantamos, que es: tu gracia, mi Dios, me sostendrá.
Para terminar quería leer parte de esa canción para que la tengamos en mente durante la semana. Y el estribillo, el coro dice así, dice: me bastará en tiempos de angustia, me bastará en la mera tentación, me bastará porque así es su promesa, la gracia de Dios me bastará, tu gracia, mi Dios, me bastará. Y que podamos tener esto en nuestras mentes y que más que una canción sea una oración, sea una realidad en nuestras vidas. Bueno, esto es lo que quería compartir. Quería terminar con una oración para entregarle a Dios este tiempo. Padre amado, Señor, te doy gracias por tu salvación tan grande. Te doy gracias, Señor, porque tu gracia nos basta, Señor, en cualquier circunstancia que nos toque vivir, Señor. Que podamos, Señor, afirmar, como dijo Pablo, que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, Señor, porque tu gracia nos basta y porque tu poder es cuanto más, y porque cuanto más débil, Señor, somos, mayor es el poder tuyo que obra en nosotros, Señor. Te ruego que podamos depositar todas nuestras cargas en ti, Señor, que podamos confiar en ti completamente, sabiendo de que tu gracia va a ser suficiente, Señor, en toda enfermedad, va a ser más que suficiente en toda necesidad, sabiendo que tú nos vas a proveer todo lo que necesitemos, que va a ser más que suficiente, Señor, en persecución, que va a ser más que suficiente en calumnia, Señor, pero que también va a ser más que suficiente en toda angustia que nos toque vivir. Señor, te doy gracias por esto, te ruego por nuestra semana, Señor, que tú nos sigas protegiendo. Te ruego también, Señor, de que podamos, Señor, seguir confiando en ti cada día y seguir reposando, Señor, en tu gracia más que suficiente. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias por estar del otro lado viendo. Los apreciamos mucho, los extrañamos mucho. Y tengan la libertad de que cualquiera que tenga necesidades de algún tipo, necesite algo, nos escriba a través del Instagram del CCP, también motivos de oración, para que podamos comunicarnos con ustedes, podamos hablar. Y bueno, los queremos mucho, que tengan buena semana.